La Santísima Trinosofía de Saint-Germain. Narrado y producido por Axel Audiolibros. Palabras del traductor. Este libro me fue entregado en fotocopia mucho tiempo atrás por un amigo que se fue a vivir a París, y de acuerdo a lo que él me indicaba, este libro está basado en el único manuscrito conocido del Conde Saint-Germain, y en caso de ser así, el valor esotérico del mismo sería inapreciable. De acuerdo con lo que se indica en algunas de sus páginas, la Très Sainte Trinosophie actualmente se halla en la biblioteca de Troyes, en Francia, y está compuesto de novela y 5 hojas escritas de un solo lado, con muy buena caligrafía y ortografía. El francés usado es culto, y muchas páginas tienen imágenes bien dibujadas y espléndidamente coloreadas. Contiene, por otra parte, numerosos símbolos y numerosos jeroglíficos, figuras y símbolos mágicos. Palabras en idiomas antiguos, tales como el persa, griego, sirio, hebreo, árabe y caracteres cueniformes. Se dice que este texto estuvo en manos del conde Cagliostro, quien lo llevó consigo a Roma. Pasó después a poder de un general del ejército de Napoleón, llamado Mesena, para ser comprado luego a muy bajo precio por la biblioteca de Troyes. Considero que el texto tiene un alto contenido alquímico. Los colores a los que se hace referencia a lo largo del texto lo demuestran, y solo espero que pueda servir a aquellos que se encuentran en el camino de la transformación interior. Introducción. En el asilo de criminales, en los calabozos de la Inquisición, donde vuestro amigo traza estas líneas que deben servir para vuestra instrucción. Imaginando las ventajas inapreciables que debe procuraros este escrito de la amistad, siento disminuir los horrores de un cautiverio tan largo y poco merecido. Me causa placer pensar que, rodeado de guardias, cargado de fierro, un esclavo puede aún elevar a su amigo por encima de los poderosos, de los monarcas que gobiernan este lugar exiliado. Vais a penetrar, mi querido Filocal, en el santuario de las ciencias sublimes. Mi mano levantará para ti el velo impenetrable que esconde a los ojos del vulgo, el tabernáculo, el santuario donde el eterno depósito los secretos de la naturaleza, secretos que él preserva para algunos seres privilegiados, para los elegidos que su gran poder creó para ver, para encumbrarse tras él en la inmensidad de su gloria y desviar sobre la especie humana uno de los rayos que brillan en torno a su trono de oro. Pueda el ejemplo de vuestro amigo ser para ti la lección saludable, y bendeciré los largos años de sufrimientos que los malvados me han hecho padecer. 2 escollos, igualmente peligrosos, se presentan sin cesar a vuestro paso. Uno ultrajaría los derechos sagrados de cada individuo, el abuso del poder que Dios os hubiera confiado. El otro causaría vuestra perdición. Es la indiscreción. Ambos nacieron de una misma madre. Ambos deben su existencia al orgullo. La debilidad humana los alimenta. Están ciegos. Su madre los conduce. Con su ayuda, estos 2 monstruos llevan su aliento impuro aún a los corazones de los elegidos de lo alto. Desgraciado aquel que abusa de los dones del cielo para servir a sus pasiones. La mano del Todopoderoso, que somete a él los elementos, lo quebraría como a un débil arbusto. Una eternidad de tormentos podría apenas expiar su crimen. Los espíritus infernales sonreirían con desdén ante el llanto del ser cuya voz amenazadora les hizo, a menudo, temblar en el seno de sus abismos de fuego. No es para ti, Filocal, que yo dibujo este cuadro aterrador. El amigo de la humanidad no se hará jamás su perseguidor. Pero la indiscreción, hijo mío, esa necesidad imperiosa de inspirar el asombro, admiración, he ahí el precipicio que temo para ti.
Dios deja a los hombres la tarea de castigar el ministro imprudente que permite al ojo del profano penetrar en el santuario misterioso. Oh Filocal, que mis desgracias estén presentes sin cesar en tu espíritu. Yo también conocí la felicidad, colmado de bendiciones del cielo, rodeado de un poder tal que el entendimiento humano no puede concebirlo, rigiendo a los genios que dirigen el mundo. Dichoso de la felicidad que yo hacía nacer, yo gozaba en el seno de una familia adorada, la felicidad que el Eterno otorga a sus hijos queridos. Un instante ha destruido todo. He hablado, y todo se ha desvanecido como una nube. Oh, hijo mío, no sigas mis huellas, que un vano deseo de brillar los ojos del mundo no cause también tu perdición. Piensa en mí, que desde este calabozo, con el cuerpo quebrado por las torturas, que tu amigo te escribe. Reflexiona, Filocal, que la mano que traza estas líneas lleva el sello y la marca de los fierros que lo destruyen. Dios me ha castigado, pero ¿qué es lo que he hecho a los hombres crueles que me persiguen? ¿Qué derecho tienen ellos de interrogar al ministro del Eterno? Me preguntan cuáles son las pruebas de mi misión. Mis testigos son mis prodigios, mis defensores, mis virtudes, una vida limpia, un corazón puro. ¿Qué dije? ¿Tengo aún el derecho de quejarme? Hablé. El de muy arriba me ha dejado sin fuerza y sin poder, ante los furores del ávido fanatismo. El brazo que hace tiempo podía derrotar a un ejército, puede hoy apenas levantar las cadenas que lo oprimen. Divago. Debo dar las gracias a la justicia eterna. El Dios vengador ha perdonado a su hijo arrepentido. Un espíritu aéreo ha atravesado los muros que me separan del mundo resplandeciente de luz. Se ha presentado ante mí y ha señalado el término de mi cautiverio. Dentro de 2 años, mis desgracias terminarán. Mis verdugos, al entrar en mi calabozo, lo encontrarán desierto y pronto purificado por los 4 elementos. Puro como el genio del fuego, retomaré el rango glorioso a la que la bondad divina me elevó. Pero, ¿cuán lejano aún está ese término? ¿Cuán largos parecen 2 años a aquel que los pasa en medio de sufrimientos y humillaciones? No contentos de hacerme sufrir los suplicios más horribles, mis perseguidores han empleado para atormentarme medios muy seguros y aún más odiosos. Ellos han volcado la infamia sobre mi cabeza. Han hecho de mi nombre un objeto de oprobio. Los hijos de los hombres retroceden con terror cuando el azar les ha hecho aproximarse a los muros de mi prisión. Temen que un vapor mortal escape por la estrecha abertura que deja pasar, como una pena, un rayo de luz en mi prisión. Oh Filocal, este es el golpe más cruel con que ellos me pudiesen abrumar. Ignoro aún si podré hacerte llegar esta obra. Juzgo las dificultades que tendré para hacerlo salir de este lugar de tormento, a través de aquellos que me han sido necesarios vencer para poder terminarlo. Privado de todo auxilio, yo mismo he compuesto los agentes que me eran necesarios. El fuego de mi lámpara, algunas monedas, pocas sustancias químicas que escaparon de las miradas escrutadoras de mis verdugos, han producido los colores que adornan el fruto de los ocios de un prisionero. Aprovecha las instrucciones de tu desgraciado amigo. Son tan claras que me asusta pensar que este escrito caiga en otras manos que no sean las tuyas. Recuerda solamente que todo debe servirte. Una línea explicada, un carácter obligado, te impedirá levantar el velo que la mano del Creador ha colocado sobre la esfinge. Adiós, Filocal. No me compadezcas. La clemencia del Eterno se iguala a su justicia. En la primera asamblea misteriosa volverás a ver a tu amigo. Te saluda en Dios. Pronto daré el beso de la paz a mi hermano. Capítulo 1. Era de noche. La luna oculta por las nubes sombrías
no emitía más que un brillo incierto sobre los bloques de lava que rodean el cráter del volcán apagado. La cabeza cubierta por un velo de lino sostiene en mis manos un ramo de oro. Me dirigí sin temor al lugar donde yo había recibido la orden de pasar la noche. Errando sobre una arena quemante, la sentía por momentos ablandarse bajo mis pies. Las nubes se amontonaban sobre mi cabeza. El rayo surcaba la neblina y daba un matiz sangrante a las llamas del volcán. Finalmente, llegué, encuentro un altar de fierro, coloco en él la rama misteriosa, pronuncio las temidas palabras. En el mismo momento, la tierra tiembla bajo mis pies, el trueno estalla, los rugidos del Vesubio responden a sus golpes redoblados. Sus fuegos se unen a los fuegos del rayo. Los coros de los genios se elevan en los aires y hacen repetir a los ecos alabanzas del Creador. La rama consagrada que yo había colocado sobre el altar triangular se enciende. De repente, el humo espeso me rodea. Dejo de ver. Hundido en las tinieblas, creí descender a un abismo. Ignoro cuánto tiempo permanecí en esa situación, pero abriendo los ojos, buscaba vehemente los objetos que me rodeaban algunos instantes antes. El altar, el Vesubio, la campiña de Nápoles, habían escapado lejos de mis ojos. Yo estaba en un amplio subterráneo, solo, alejado del mundo entero. Cerca de mí había una vestidura larga, blanca. Su tejido, sin mucha trama, me parecía compuesto de hilo de lino. Sobre una mesa de granito estaba colocada una lámpara de cobre. Encima, una mesa negra cargada de caracteres griegos me indicaban el camino que debía seguir. Tomé la lámpara y luego de haberme puesto la túnica, me dirigí por un camino estrecho cuyas paredes estaban revestidas de mármol negro. Tenía 3 millas de largo. Mis pasos repercutían de una manera aterrante bajo las cúpulas silenciosas de la caverna. Finalmente, encontré una puerta. Ella conducía a unas gradas. Las descendí. Luego de haber marchado por un tiempo, creí percibir una luz errante delante de mí. Oculté mi lámpara, fijé mis ojos sobre los objetos que entreveía. Se disipó, se desvaneció como una sombra. Sin reproches sobre el pasado, sin temores sobre el futuro, continué mi ruta, la cual se volvía cada vez más penosa. Metido siempre dentro de estas galerías compuestas de bloques de piedra negra, no me atrevía a fijar el término de mi viaje subterráneo. Finalmente, después de una larga marcha, llegué a una plaza cuadrada. Una puerta se abría al medio de cada una de las 4 caras. Tenía 4 colores diferentes, y cada una estaba colocada en uno de los 4 puntos cardinales. Entré por la septentrional. Era negra. Aquella que se encontraba al frente era roja. La puerta del oriente era azul. Aquella que estaba al lado opuesto era de un blanco brillante. En el centro de la sala estaba una maza cuadrada. Una estrella de cristal brillaba al medio. Se veía una pintura de la cara septentrional. Representaba a una mujer desnuda hasta la cintura. Una tela negra le caía sobre las rodillas. 2 bandas de plata adornaban su vestido. En su mano tenía una varita que ella colocaba sobre la frente de un hombre colocado frente a ella. Una mesa tenía un solo pie. Estaba entre ellos. Sobre la mesa estaba una copa y una punta de lanza. Repentinamente una llama se elevó de la tierra y pareció dirigirse hacia el hombre. Una inscripción explica el motivo de la pintura. Otra me indicaba los medios que yo debía emplear para salir de esa sala. Quería retirarme luego de haber estudiado el cuadro y la estrella. Iba a entrar en la puerta roja cuando, volteando sobre sus goznes, con un ruido espantoso, se cerró delante de mí. Quise tentar la misma suerte sobre la que estaba pintada de color cielo. Ella no se cerró, pero un ruido repentino me hizo dar la vuelta a mi cabeza.
Vi la estrella agitarse, se desprendió de su lugar, rodó y se introdujo rápidamente por la abertura de la puerta blanca. Yo la seguí inmediatamente. Capítulo 2. Un viento impetuoso se levantó. Tuve dificultades para conservar mi lámpara encendida. Finalmente, una plataforma exterior en descubierto, de mármol blanco, se ofreció a mi vista. Llegué ahí subiendo 9 gradas. Llegando a la última, percibí una inmensa extensión de agua. Torrentes impetuosos se escuchaban a mi derecha. A la izquierda, una lluvia fría, mezclada de masas de granito, caía cerca de mí. Observaba esta maravillosa escena cuando la estrella que me había guiado por la gradería y que se balanceaba lentamente sobre mi cabeza, se zambulló en el remolino de agua. Creí leer las órdenes de lo alto y me precipité en medio de las olas. Una mano invisible cogió mi lámpara y la colocó sobre mi cabeza. Yo rompí la ola espumante y me esforcé por ganar el punto opuesto al que había partido. Finalmente, vi en el horizonte una débil claridad. Me apresuré. Estaba en medio de las aguas y el sudor cubría mi rostro. Yo me cansaba en vanos esfuerzos. Ahora la ribera, que yo apenas podía percibir, parecía alejarse delante de mí a medida que avanzaba. Mis fuerzas me abandonaron. No temía la muerte, pero sí a morir sin ser iluminado. Perdí valor y levantando los ojos hacia la bóveda, mis ojos bañados en llanto, grité: Indica, judicium deum et redímeme. Propteo eloquium tum, vivificame. Señálame tu juicio y redímeme. Tu elección me vivificará. Apenas podía yo mover mis miembros fatigados. Me hundía cada vez más cuando vi cerca de mí una barca. Un hombre cubierto de ricas vestimentas la conducía. Constaté que la proa estaba dirigida hacia la orilla que yo había dejado. Se aproximó. Una corona de oro brillaba sobre su frente. Vademe cum, ven conmigo, dice él. Me cum principium interris, instruam te in via ac, qua gradueris. Conmigo está el principio en la tierra, te instruiré, y en la vía hacia la graduación. Le respondí al instante: Bonum est, sperare in dominio, quam considere in principibus. Bueno es esperar confiado en lo que creyese en el principio. En el mismo momento, la barca y el monarca se hundieron en el río. Una nueva fuerza pareció recorrer por mis venas. Conseguí lograr el objeto de mis fatigas. Me encontré una playa sembrada de arena verde. Un muro de plata estaba delante de mí, 2 láminas de mármol rojo incrustadas en él. Me aproximé. Una estaba cargada de caracteres sagrados. La otra tenía grabada una línea de letras griegas. Entre las láminas había un círculo de fierro. 2 leones, en él, uno rojo y el otro negro, estaban asentados sobre nubes y parecían cuidar una corona de oro colocada encima de ellos. Se veía cerca del círculo un arco y 2 flechas. Leí algunos caracteres escritos sobre el flanco de uno de los leones. Apenas yo había conseguido observar estos emblemas diferentes cuando los leones desaparecieron conjuntamente con la muralla que los contenía. Capítulo 3. En su lugar se presentó un lago de fuego. El azufre y el betún giraban en olas encendidas. Me estremecí. Una voz retumbante me ordenó atravesar esas llamas. Obedecí y las llamas parecieron perder su actividad. Durante mucho tiempo caminé en medio del incendio. Cuando llegué a un espacio circular, contemplé el solemne espectáculo del cual la bondad del cielo
me permitía participar. 40 columnas de fuego decoraban la sala en la que me encontraba. Un lado de las columnas brillaba con un fuego blanco nibio, la otra parecía estar en la sombra. Una llamarada negruzca lo cubría. En el centro de este lugar se levantaba un altar en forma de serpiente. Un oro verduzco embellecía su escama matizada, sobre la que se reflejaban las llamas que lo rodeaban. Sus ojos parecían rubíes. Una inscripción plateada estaba colocada cerca de él. Una rica espada estaba plantada en tierra cerca de la serpiente. Una copa reposaba sobre su cabeza. Escuché el coro de los espíritus celestes. Una voz me dijo: «El fin de tus trabajos se aproxima. Toma la hoja de la espada y golpea a la serpiente». Saqué la espada de su vaina y me aproximé al altar. Tomé la copa en una mano y con la otra di un golpe terrible sobre el cuello de la serpiente. La espada rebotó. El golpe resonó como si yo hubiera golpeado una campana de bronce. Acababa de obedecer a la voz cuando el altar desapareció. Las columnas se perdieron en la inmensidad. El sonido que se había escuchado al golpear el altar se repetía como miles de golpes que se diesen al mismo tiempo. Una mano me cogió por los cabellos y me elevó hacia la bóveda. Esta se abrió para dejarme pasar. Fantasmas vanos se presentaron delante de mí. Hidras, lamías, me rodearon de serpientes. La visión de la espada que yo tenía en la mano alejó esa multitud inmunda. Como los primeros rayos del día, disipan los sueños, débiles infantes de la noche. Luego de haber subido por una línea perpendicular a través de las diferentes capas que componen los dominios del globo, yo volví a ver la luz del día. Capítulo 4. En cuanto llegué a la superficie de la Tierra, mi conductor invisible me llevó más rápidamente aún. La velocidad con la cual recorríamos los espacios aéreos no pueden compararse a nadie más que a ella misma. En un momento, perdí de vista las planicies sobre las cuales sobrevolaba. Había observado con sorpresa que yo había salido del seno de la Tierra, lejos de la campiña de Nápoles. Una planicie desierta, algunas masas triangulares eran los únicos objetos que me fueron posible percibir. Pronto, a pesar de las pruebas que yo había pasado, un nuevo terror me asaltó. La Tierra no me parecía más que una nube confusa. Yo había sido elevado a una altura inmensa. Mi guía invisible me abandonó. Comencé a descender durante bastante tiempo. Rodaba en el espacio. Ya la Tierra se desplegaba ante mis miradas turbadas. Podía calcular cuántos minutos pasarían antes de que fuese estrellado contra una roca. Enseguida, rápidamente, como el pensamiento, mi conductor se precipitó detrás de mí. Me retomó, me levantó una vez más y me volvió a dejar caer. Finalmente me elevó con él a una distancia inconmensurable. Yo veía unos globos rodar alrededor de mí, unas tierras gravitar a mis pies. Repentinamente, el genio que me llevaba me tocó. Tocó mis ojos. Perdí el sentido. Ignoro cuánto tiempo permanecí en aquel estado. Al despertar, me encontré acostado sobre un rico almohadón. Flores y aromas perfumaban el aire que respiraba. Una túnica azul, sembrada de estrellas de oro, había reemplazado la vestimenta de lino. Delante de mí había un altar amarillo. Un fuego puro exhalaba, sin que ninguna otra sustancia más que el mismo altar la alimentase. Caracteres negros estaban grabados en su base. A un lado había un cirio encendido, que brillaba como el sol. Por encima había un pájaro, cuyos pies eran negros, el cuerpo de plata, la cabeza roja, las alas negras y el cuello de oro. Se agitaba sin cesar, pero sin utilizar las alas. No podía volar más,
que cuando se encontraba en medio de las llamas. En su pico llevaba una rama verde. Su nombre es Hakim, sabio. La vela se denominaba Majusi, alusión al fuego. Y el nombre del altar es Halaj, cardador, bellota que sirve para sacarle pelos a la lana. 4 inscripciones rodeaban estos diferentes emblemas. El altar, el pájaro y el cirio son símbolos de todo. Nada puede hacerse sin ellos. Ellos mismos son toda cosa que es buena y grande. Capítulo 5. Me di la vuelta y vi un palacio inmenso. Su base reposaba en nubes, mármoles componían su masa, su forma era triangular. 4 pisos de columnas se levantaban las unas sobre las otras. Una bola dorada terminaba este edificio. La primera hilera de columnas era blanca, la segunda negra, la tercera verde y la última de un rojo muy brillante. Luego de haber admirado estas obras de artistas eternos, quise retomar el lugar donde estaba el altar, el pájaro y la vela. Quise mirarlos una vez más. Habían desaparecido. Yo los buscaba con los ojos cuando las puertas del palacio se abrieron. Un venerable anciano salió de ahí. Su túnica era parecida a la mía, a excepción de un sol dorado que brillaba sobre su pecho. Su mano derecha sostenía una rama verde, la otra sostenía un incendiario. Una cadena de madera estaba sujeta a su cuello. Una tiara puntiaguda, como la de Zoroastro, cubría su cabeza blanca. Se me aproximó. Una sonrisa de bienvenida erraba sobre sus labios. «Adora a Dios», me dijo en lengua persa. «Es Él quien te ha sostenido en las pruebas. Su espíritu estaba contigo. Hijo mío, tú has dejado escapar la ocasión. Tú podrías, en un instante, coger al pájaro, Hakim, la antorcha, Majusi, y el altar, Halaj. Tú te hubieras hecho al mismo tiempo altar, pájaro y llama. Es preciso ahora, para llegar al lugar más secreto del Palacio de las Ciencias Sublimes, que tú recorras todas sus vueltas. Ven, debo antes que nada presentarte a mis hermanos». Me tomó de la mano y me introdujo en una amplia sala. Los ojos vulgares no pueden concebir la forma y la riqueza de los adornos que la concebían. 360 columnas la rodeaban por todas partes. En el cielo raso había una cruz roja, blanca, azul y negra. Una argolla de oro la sostenía. En el centro de la misma sala había un altar triangular compuesto de 4 elementos. Sobre 3 de sus puntas estaban posadas el pájaro, el altar y la vela. «Han cambiado el nombre», me dijo mi guía. «Aquí denominamos al pájaro Aspirna, que significa diligentemente, al altar Kahena o sacerdote de forma caldaica, y a la antorcha Nefriz. La sala es llamada Hadala o calma nupcial, el altar triangular Azanor, horno o brasero alquímico. Alrededor del altar había 81 tronos. Se subía a cada uno de ellos por 9 gradas de altura, todas ellas desiguales, cubiertas por alfombras rojas. Mientras examinaba los tronos, se hizo escuchar el sonido de una trompeta. Antes del ruido de las puertas de la sala Halaj se abrieron para dejar pasar a 79 personas, todas vestidas como mi guía. Ellas se aproximaron lentamente y se sentaron sobre los tronos. Mi guía se mantuvo de pie cerca de mí. Un anciano que se distinguía de sus hermanos por un manto de color púrpura con bordes que estaban cargados de caracteres bordados, se levantó. Mi guía, tomando la palabra en la lengua sagrada, dijo: «He aquí uno de nuestros hijos que Dios desea hacer, tan grande como a sus padres». «Que la voluntad del Señor se cumpla», respondió el anciano, y agregó dirigiéndose a mí: «Hijo mío, que tu tiempo de prueba se ha cumplido. Te resta hacer grandes viajes.
De ahora en adelante te llamarás Tam, que significa el alimento. Antes de recorrer este edificio, 8 de mis hermanos y yo te haremos cada uno un presente. Se acercó a mí y me dio conjuntamente con el beso de la paz un cubo de tierra gris. Se lo denominan Umam, que significa ceniza o lava de volcán. El segundo, 3 cilindros de piedra negra llamada Kenka, que significa tu nido. Y el tercero, un pedazo de cristal redondeado, sin nombre. El cuarto, un penacho de plumas denominado Ashkushak. Luego, el quinto añadió al penacho un vaso de plata que llevaba el nombre de Geshem, cuyo significado es lluvia o cuerpo. El sexto, un racimo de uvas conocido entre los sabios bajo el nombre de Mara Resha, que significa amargura y una forma de decir cabeza. El séptimo me presentó una figura de pájaro, parecido por la forma a Yod-He, Bau-He y H-V-H, escrito en letras hebreas, pero no tenía sus colores brillantes. Era de plata. Lleva el mismo nombre, me dijo. Depende de ti darle las mismas virtudes. El octavo me donó un pequeño altar que se parecía también al altar de Nefrit. Finalmente, mi guía puso en mi mano una antorcha compuesta como el Mará, con partículas brillantes, pero ésta estaba apagada. Depende de ti, añadió, como los otros que lo habían percibido, de otorgarles las mismas virtudes. Reflexiona sobre estos dones, me dijo luego el jefe de los sabios. Todos ellos tienen igualmente la perfección, pero no son perfectas por sí mismas. Es de su mezcla que deba salir la obra divina. Ten en cuenta además que todos carecen de valor si no las empleas siguiendo el orden en el que te han sido dados. El segundo, que sirve para utilizar el primero, no sería más que una materia bruta, sin calor, sin utilidad, si no tuviese el auxilio de aquel que viene después de él. Guarda cuidadosamente los presentes que has recibido e inicia tus viajes luego de haber bebido de la copa de la vida. Me presentó luego, en una copa de cristal, un líquido brillante y azafranado. Su gusto era delicioso y exhalaba un perfume exquisito. Quise devolver la copa luego de haber humedecido mis labios en el licor. Termina esta bebida, me dijo el anciano. Este brebaje será el único alimento que tomarás durante el periodo de tus viajes. Obedecí y sentí que un fuego divino recorría todas las fibras de mi cuerpo. Era más fuerte, más valiente. Mis facultades, inclusive las intelectuales, parecían haber redoblado. Me apresuró a dar el saludo de los sabios a la augusta asamblea que yo iba a dejar, y por órdenes de mi guía me dirigí a una larga galería que se encontraba a mi derecha. Capítulo 6. A la entrada de la galería en la que me encontraba había una palangana de acero, la cual, al acercarme, se llenó de un agua pura como el cristal, que se purificaba sobre una arena blanca y fina. La palangana era ovalada y estaba sostenida sobre 3 pies de bronce. Una lámina negra incrustada sobre el lado que miraba a la puerta contenía algunos caracteres. Cerca de la palangana había un velo de lino y sobre ella 2 columnas de mármol verde soportaban una placa de mármol redonda. Allí se veía, rodeada de 2 inscripciones, la figura del sello sagrado, formada por una cruz de 4 colores, sujeta a un travesaño de oro que sostenía 2 círculos, a los que rodeaban otros 2 círculos concéntricos, el más grande, negro, y el otro, rojo. A una de las columnas estaba sujeta a un hacha de plata, cuyo mango era azul. Su nombre es Qualcantum, que significa calcanto, nombre que los antiguos daban al sulfato de cobre. Después de haber leído las inscripciones, me acerqué al recipiente y me lavé en él. Habiendo comenzado por las manos, terminé por sumergirme todo entero. Permanecí allí 3 días. Al salir del agua, noté que ella había perdido su transparencia. La arena se había vuelto grisácea y partículas de color herrumbre
se agitaban en el fluido. Quise secarme con el velo de lino, pero 9 gotas de agua reemplazaban sin cesar a las que se embebían en el lienzo. Renuncié a secarme con el velo y, manteniéndome a la sombra, me quedé inmóvil por 6 días completos. Al cabo de ese tiempo, la fuente de estas aguas ya se había secado. Me encontré seco y más liviano, aunque mis fuerzas me parecían aumentadas. Después de haberme paseado algún tiempo, volví a la palangana. El agua que ella contenía se había secado. En su lugar había un licor rojizo y la arena estaba gris y metálica. Me bañé nuevamente allí, cuidando de quedarme solo algunos instantes. Al retirarme, noté que había absorbido una parte del líquido. Esta vez no traté de secarme con el lienzo el licor del que estaba impregnado, pues este hubiera destruido la tela al instante, por ser muy fuerte y corrosivo. Fui al otro extremo de la galería para tenderme sobre un lecho de arena caliente, donde pasé 7 días. Al cabo de ese tiempo, regresé a la palangana. El agua estaba como la encontré la primera vez. Me sumergí en ella y salí después de haberme lavado cuidadosamente. Esta vez no tuve dificultad en secarme. Finalmente, después de haberme purificado, según las instrucciones que había recibido, me dispuse a salir de esa galería, en la que había permanecido 16 días. Capítulo 7. Dejé la galería por una puerta baja y estrecha, y entré en un aposento circular, cuyo artesonado era de madera, de fresno y sándalo. Al fondo del aposento, sobre un pedestal compuesto de cepas de vid, reposaba un montón de sal blanca y brillante. En la parte superior había un cuadro que representaba a un león blanco coronado y un racimo de uvas, ambos colocados sobre una bandeja, y el humo de un brasero encendido lo elevaba en el aire. A mi derecha y a mi izquierda se abrían 2 puertas, dando una sobre una llanura árida. Un viento seco y ardiente reinaba allí en todo momento. La otra puerta se abría sobre un lago, al extremo del cual se percibía una fachada de mármol negro. Yo me acerqué al altar y tomé en mis manos la sal blanca y brillante que los sabios llaman Marab Resba, y froté con ella mi cuerpo, haciendo que me penetrase, y después de haber leído los jeroglíficos que acompañaban al cuadro, me dispuse a dejar esa sala. Mi primer propósito fue salir por la puerta que daba a la planicie, pero como un vapor ardiente salía de allí, preferí el camino opuesto. Tenía la libertad de elegir, con la condición, sin embargo, de no abandonar el camino que ya hubiera tomado. Me decidí a atravesar el lago. Sus aguas eran sombrías y estancadas. Percibí claramente, a una cierta distancia, un puente llamado Bas, pero preferí atravesar el lago antes de tomar el largo camino que me hubiera visto obligado a recorrer para llegar al puente siguiendo las sinuosidades de una orilla sembrada de rocas. Entré en el agua, que era tan espesa como el cemento. Me di cuenta que era inútil nadar, ya que por todas partes mis pies encontraban el fondo. Caminé en el lago durante 13 días. Finalmente, llegué a la otra orilla. Capítulo 8. La tierra era de un color oscuro como el agua por la que había viajado. Un leve declive me condujo al pie del edificio que yo había visto desde lejos. Su forma era la de un largo cuadrado, y sobre el frontis estaban grabados algunos caracteres semejantes a los que empleaban los sacerdotes de los antiguos persas. El edificio entero estaba construido de basalto negro sin pulir. Las puertas, que eran de madera de ciprés, se abrieron para dejarme pasar. Un viento cálido y húmedo se levantó repentinamente y me empujó rápidamente hasta el centro de la sala. Al tiempo, cerró las puertas detrás de mí. Me encontré en la oscuridad. Poco a poco, mis ojos
se acostumbraron a la poca luz que reinaba en ese recinto, y pude distinguir los objetos que me rodeaban. Las bóvedas, las paredes, el piso de la sala eran negros como el ébano. 2 cuadros pintados sobre el muro llamaron mi atención. Uno representaba un caballo, parecido al que los poetas nos describen, y que causó la ruina a Troya. De sus flancos entreabiertos salía un cadáver humano. La otra pintura ofrecía la putrefacción. Se agitaba sobre su rostro y devoraban las sustancias que los había hecho nacer. Uno de los brazos desencarnados de la figura muerta dejaba ya ver los huesos. Colocado cerca del cadáver, un hombre vestido de rojo se esforzaba por levantarlo. Una estrella brillaba sobre su frente. Borceguíes negros cubrían sus piernas. 3 láminas negras, cubiertas de caracteres de plata, estaban colocadas arriba, entre los cuadros y también debajo de ellos. Los leí y me ocupé en recorrer la sala, donde debía pasar 9 días. En el rincón muy oscuro había un montón de tierra negra, fértil, rica, saturada y de partículas animales. Quise tomar un poco y una voz estrepitosa como el sonido de una trompeta me lo prohibió. Solo hace 87 años que esta tierra está colocada en esta sala, me dijo la voz. Cuando hayan pasado otros 13 años, tú y los otros hijos de Dios podrán usarla. La voz calló, pero los últimos sonidos vibraron largo tiempo en ese templo del silencio y de la muerte. Después de haber permanecido allí el tiempo prescrito, salí por la puerta opuesta a aquella por la que había entrado. Vi nuevamente la luz, pero ella no era lo suficientemente viva alrededor de la negra sala como para cansar mis ojos habituados a la oscuridad. Vi con extrañeza que para llegar a los otros edificios me era necesario atravesar un lago aún más extenso que el primero. Caminé en el agua durante 18 días. Recordé que en la primera travesía, las aguas del lago se volvían más negras y más espesas a medida que yo avanzaba. En estas, por el contrario, las aguas se aclaraban a medida que yo me aproximaba a la orilla. Mi vestidura, que en el palacio se había vuelto negra como los muros, me pareció entonces de un tinte grisáceo y poco a poco recobró sus colores. Sin embargo, no estaba del todo azul, sino que se acercaba a un hermoso verde. Después de 18 días, subí a la orilla por una gradería de mármol blanco. La sala se llamaba Tsan, palabra que significa plato o cubete. El primer lago, Tsan Rosh, que significa palangana en la cabeza, y el segundo lago, Tsan Haraid, extremidad posterior por posición a la cabeza. Capítulo 9. A cierta distancia de la orilla, un suntuoso palacio elevaba en los aires sus columnas de alabastro. Sus diferentes partes se juntaban por pórticos color de fuego. Todo el edificio era de una arquitectura liviana y aérea. Me acerqué a las puertas. Sobre el frontis estaba representada una mariposa. Las puertas estaban abiertas. Entré. Todo el palacio consistía en una sola sala. 3 filas de columnas la rodeaban. Cada fila estaba compuesta por 27 columnas de alabastro. En el centro del edificio había una figura de un hombre saliendo de una tumba. Su mano, apoyada sobre una lanza, golpeaba la piedra que antes le encerraba. Su cintura estaba ceñida por un ropaje verde, en cuyo borde inferior brillaba el oro. Sobre su pecho había una tabla cuadrada sobre la que distinguía algunas letras. Una corona de oro estaba suspendida encima de la figura, y ésta parecía elevarse en los aires para asirla. Encima de la corona había una plancha de piedra amarilla sobre la que estaban grabados algunos emblemas. Los interpreté con ayuda de la inscripción que vi sobre la tumba y por la que había visto
sobre el pecho del hombre. Permanecí en esta sala, llamada Balsan, que significa bálsamo, el tiempo necesario para contemplar en ella todos sus contornos, y salí de allí con la intención de llegar, a través de una vasta llanura, a una torre que distinguía a una distancia bastante grande. Capítulo 10. Apenas había abandonado las gradas del palacio cuando vi revolotear delante de mí un pájaro semejante a Aspirna. Pero este tenía 2 alas de mariposa, además de las suyas. Una voz saliendo de una nube me ordenó que lo tomara y lo fijara. Yo me lancé tras de él. Él no volaba, sino que servía de sus alas para correr con una gran rapidez. Lo perseguí. Él huía delante de mí y me hizo recorrer varias veces la llanura en toda su extensión. Lo seguía sin detenerme, hasta que finalmente, después de perseguirlo durante 9 días, lo obligué a entrar en la torre que había visto de lejos cuando salí del Shan. Los muros de este edificio eran de hierro. 36 pilares del mismo metal lo sostenían. El interior era del mismo material incrustado, del brillante acero. Los cimientos de esta torre estaban construidos de tal manera que doblaban en altura a la parte que estaba bajo tierra. Apenas había el pájaro entrado en este recinto cuando un frío glacial pareció apoderarse de él. Hizo vanos esfuerzos para mover sus alas estremecidas. Se agitó aún, tratando de huir, pero tan débilmente que le di alcance con la mayor facilidad. Lo tomé y pasándole un clavo de acero Maradneus de bronce a través de las alas, lo fijé al piso de la torre con la ayuda de un martillo llamado Shitraj. Apenas había terminado cuando el pájaro cobró nuevas fuerzas. No se movió más, pero sus ojos se volvieron brillantes como topacios. Lo estaba examinando cuando un grupo colocado al centro de la sala atrajo mi atención. Este representaba a un hermoso hombre en la flor de la edad. En la mano sostenía una vara que la rodeaban con serpientes entrelazadas y se esforzaba por escapar de las manos de otro hombre grande y vigoroso, arriado de un cinturón y un casco de hierro sobre el que ondeaba un penacho rojo. Cerca de él había una espada apoyada sobre un escudo cubierto de jeroglíficos. El hombre armado tenía en sus manos una fuerte cadena con la que ataba los pies y el cuerpo del adolescente, que trataba vanamente de escapar de su terrible adversario. 2 tableros rojos contenían caracteres. Abandoné la torre y abriendo una puerta que estaba entre 2 pilares, me encontré en una vasta sala. Capítulo 11. La sala en la que acababa de entrar era perfectamente redonda. Se parecía al interior de un globo. Estaba formada de un material duro y diáfano como el cristal. Recibía luz por todas partes. La parte inferior estaba colocada sobre un vasto estanque lleno de arena roja. Un calor suave y parejo reinaba en este recinto circular. Los sabios llaman a esta sala Celub. El estanque de arena que la sostiene lleva el nombre de Asha Olith, fuego de arena. Yo miraba con extrañeza ese globo de cristal cuando un nuevo fenómeno excitó mi admiración. Del suelo de la sala subía un vapor suave, húmedo y azafranado, que me rodeó, me levantó suavemente y en el lapso de 36 días me llevó hasta la parte superior del globo. Después de ese tiempo, el vapor se debilitó. Descendí poco a poco y finalmente me volví a encontrar sobre el piso. Mi túnica había cambiado de color. Era verde cuando yo entré en la sala. Ahora se había vuelto de un rojo brillante. Por un efecto contrario, la arena sobre la que reposaba el globo perdió su color rojo y gradualmente se volvió negra. Permanecí aún 3 días en la sala, después del fin de mi ascensión.
Pasado ese tiempo, salí de allí para entrar en un vasto sitio rodeado de columnas y de pórticos dorados. En el centro del lugar había un pedestal de bronce sosteniendo a un grupo que representaba la imagen de un hombre grande y fuerte cuya majestuosa cabeza estaba cubierta por un casco coronado. A través de las mallas de su armadura de oro salía una vestidura azul. En una mano sostenía una vara blanca cubierta de caracteres. La otra mano la tendía a una hermosa mujer. A su compañera no la cubría ninguna vestimenta. Un sol brillaba sobre su seno. Su mano derecha sostenía 3 globos unidos por anillos de oro. Una corona de flores rojas ceñía sus hermosos cabellos. Ella se elevaba en los aires y parecía levantar consigo al guerrero que le acompañaba. Los dos eran conducidos por nubes. Alrededor del grupo, sobre los capiteles de 4 columnas de mármol blanco, descansaban 4 estatuas de bronce. Tenían alas y parecían tocar la trompeta. Atravesé el lugar y subiendo una escalinata de mármol que se encontraba delante de mí, vi con asombro que volvía a entrar en la sala de los tronos, la primera en la que me había encontrado cuando llegué al Palacio de la Sabiduría. El altar triangular estaba siempre en el centro de la sala, pero el pájaro, el altar y la antorcha estaban reunidos y no formaban sino un solo cuerpo. Cerca de ellos descansaba un sol de oro. La espada que yo había llevado de la sala de fuego yacía a algunos pasos de allí, sobre los cojines de uno de los tronos. Tomé la espada y golpeando el sol, lo reduje a polvo. Luego lo toqué y cada molécula se transformó en un sol de oro semejante a aquel que yo había roto. «La obra es perfecta», exclamó al instante una voz fuerte y melodiosa. A ese grito, los hijos de la luz se apresuraron a reunirse conmigo. Las puertas de la inmortalidad me fueron abiertas. La nube que cubre los ojos de los mortales se disipó. Yo vi, y los espíritus que presiden los elementos me reconocieron como su maestro.